porque esta clase es importantísima. Así que no la puedo dejar de grabar. Muy buenas tardes nuevamente. Hoy tenemos nuestra clase de composición. Lo que les hablaba, lo que tenemos que ya meter en el rectángulo, que miramos los planos en cuanto a retrato, en cuanto a tamaño y en cuanto a ángulo, pero en la fotografía o en el estudio de la fotografía existen algunas reglas, entre comillas, o algunos elementos, como me gusta llamarlo a mí. Encontramos algunos elementos compositivos que pueden ser funcionales, pueden ser unas muy buenas herramientas, o pueden ser también algunos limitantes. Esto es muy relativo. Algunos piensan que las leyes cortan nuestra imaginación y en parte tienen razón. Pero si no conocemos las leyes o las reglas o los términos técnicos o algunas reglas que ya se han incorporado dentro del lenguaje visual, no estaremos siendo conscientes de cómo se maneja precisamente el lenguaje visual y cómo lo manejan en fotografía publicitaria, en cinematografía, en fotografía artística y en general. Entonces, es importante retomar esta parte de la composición. Así que voy a compartir primero algunas imágenes de apoyo para que tengamos un poco más de referente a qué nos vamos cuál va a ser nuestro tema en sí en cuanto a referentes de composición. Como tenemos como primer referente es la pintura. Creería yo que los artistas, es decir, la fotografía no es gratuita como lo habíamos visto en la historia de la fotografía. La historia de la fotografía cuenta que fueron los artistas o fueron, de hecho, físicos, matemáticos, filósofos, los que lograron llegar al estudio de la fotografía, porque estudiaron los lentes, estudiaron las cámaras, estudiaron el cuarto oscuro, estudiaron la luz. Es decir, la fotografía no es gratuita, viene ya de una escuela que es el arte pictórico, que es el arte bidimensional, donde pasamos las imágenes o representamos las imágenes tridimensionales que observamos en un plano bidimensional, sea que lo dibujemos, sea que lo pasemos en este caso en una fotografía. Así que bueno, vamos a ver, acá voy a compartirles la pantalla, voy a compartirles todo de la pantalla y vamos a comenzar a charlar. Vamos a ver cómo lo tengo, yo lo tengo acá en marzo, básico 1. Por aquí, y si no está por acá, está en lo otro. Está por acá, fotografía 20 y composición. Perfecto. Comencemos con nuestra imagen de la clase de hoy, ¿no es cierto? Es una imagen muy particular, muy llamativa, muy entretenida, muy acorde también a lo de la época de pandemia. De hecho, cuando inició la pandemia, se realizó este ejercicio fotográfico. Este no lo realizamos nosotros, pero lo encontré en internet precisamente cuando inició la pandemia, cuando iniciaron las aglomeraciones de personas comprando papeles higiénicos, rollos de papeles higiénicos. Entonces, hubo esta fotografía, me pareció súper interesante como para empezar a charlar sobre referentes artísticos y cómo la pintura influye en la fotografía y cómo nos podemos basar o cómo podemos partir de un buen referente visual y si queremos afinar nuestro ojo y nuestro cerebro para que lea muy bien la imagen, yo creería que deberíamos de ver pinturas, ver arte, ver esculturas, ver arte visual. Ese nos va a alimentar muchísimo el cerebro. Es decir, la inspiración o la agilidad visual o la forma de cómo resolvemos una fotografía no es gratuita. Tenemos que hacer ejercicios, así como el fisicoculturista hace ejercicios para su cuerpo. Y en este caso, bueno, la composición es importante. ¿Qué es composición? ¿De qué se trata composición? En un principio parece ser que composición fuera el lenguaje de varios elementos puestos en un espacio o en un formato, porque composición puede ser composición musical, composición teatral, es decir, es tan variable dentro del arte que la composición llega a varios planos. En este caso, en la fotografía, ¿qué es composición y cómo funciona la composición? Es lo que está dentro del rectángulo
y cómo eso que está dentro del rectángulo tiene un sentido. Tiene un sentido para, tanto para nosotros como para las personas que lo van a ver. Así que lo primero que vamos a ver será el centro de interés. Voy a ver si por aquí está el centro de interés. Creo que el centro de interés es importantísimo. Antes de comenzar a ver los elementos compositivos o las reglas o las leyes compositivas, que en algunos casos suelen ser 13, en otros suelen ser 15, qué sé yo. Pueden inventarse hasta otras reglas u otras leyes. Lo importante es que las conozcamos nada más y de ahí que sean una herramienta para que las apliquemos si queremos y si nos funcionan, y si no, simplemente rompemos estas leyes según nuestras necesidades. Pero lo importante es ser conscientes, porque a la hora de ser conscientes, esto va a ser un recurso súper importante. Entonces, el centro de interés. ¿Qué es el centro de interés? El centro de interés es a donde vamos a dirigir nuestra mirada al momento de fotografiar, es decir, lo que queremos compartir al momento de fotografiar algo. O en el momento que estamos en un espacio, sentimos la necesidad de fotografiar algo, un paisaje, unas nubes, un atardecer, el cielo está naranja, pero es ahí que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que quiero mostrarme o quiero fotografiar. El cielo azul, el cielo naranja, el árbol con el cielo, la persona en el cielo, el contraluz de la persona y el cielo, o un árbol. O sea, tengo que empezar a ser sincero conmigo mismo inmediatamente, en cuestiones de segundos, empezar a pensar qué es lo que me hace motivar a tomar la foto. ¿Qué me motiva? Porque eso que te motiva a tomar la foto, ese es el centro de interés. Una vez encontrado el centro de interés, lo más seguro es que vamos a enfocarnos a que el centro de interés sea muy bien leído y sea totalmente digerido rápidamente por el cerebro de las personas que lo van a ver, en cuestiones de segundos. Y que nuestro tema o lo que queremos transmitir, pues llegue a la persona que está mirando la fotografía. Ahora, el centro de interés no es necesariamente que esté en el centro. No es necesario que el centro de interés esté en el centro. ¿Ok? No es necesario que el centro de interés sea lo más grande de la foto. ¿Ok? Es decir, puede ser algo muy pequeño dentro de una foto muy grande, pero el centro de interés pues, es algo pequeño. El centro de interés, vuelvo y repito, no es necesario que esté en el centro. Puede estar en un lado, en una esquina, arriba o abajo. Pero tenemos que tener en cuenta que ese va a ser el tema donde queremos dirigir nuestra visión. Y es donde va a transmitir prácticamente todo lo que está alrededor. De hecho, el centro de interés es el eje de que todo lo que está alrededor tenga armonía. ¿Ok? Y entonces veremos ahora sí los elementos compositivos. La primera que encontraremos, en este caso, será la división de tercios, o como le llaman algunos, la regla de tercios. ¿Ok? Vamos a ver la regla de tercios por aquí en un referente. Déjenme aceptar por acá una compañera. Ok. La división de tercios o regla de tercios o ley de tercios significa que nuestro rectángulo lo vamos a dividir en tres partes, tanto como vertical como horizontal. Ahora, nosotros una vez que tenemos dividido el rectángulo tanto en horizontal como en vertical, tenemos ya espacios donde ubicar elementos. En este caso, tenemos por punto o por espacio. Es decir, podemos ubicar donde se interseccionan las líneas en uno de los puntos o en uno de ellos o en los cuatro. Recuerden que si ubico otro acá y otro acá, se empiezan a competir el centro de interés. Es decir, acá hay un centro de interés. ¿Cuál es el centro de interés de esta foto? Esta pareja, madre e hija, ellos son el centro de interés, ¿ok? Ahora, el centro de interés, como nos damos cuenta, no es toda la fotografía. Vemos que el porcentaje de fotografía es más paisaje que ellas. Ellas han de tener un porcentaje de un 20% en cuanto a la imagen. La imagen es un 80%, el fondo es un 80%, ¿ok? Y ellas están puestas en un lado, en un costado, en el costado derecho inferior. Y vemos que está exactamente las manos que se unen de ellas en el punto de intersección de la división de tercios. Este elemento compositivo
suele ser muy recurrente y, de hecho, al principio lo vamos a aplicar muchísimo. Tanto así que en todo lo vamos a aplicar hasta que después vamos a tratar de salir ya de ello. Es decir, va a haber un momento en que nuestro inconsciente siempre va a trabajar en división de tercios. Una vez que ya lo empecemos a aplicar, se darán cuenta que ya después no salimos de la división de tercios. Y es ahí donde tenemos que explorar, ya tratar de romper la división de tercios. En este caso, vamos a practicar mucho, ¿ok? Yo puedo ubicar el centro de interés en cualquiera de estos puntos, ¿ok? Ubicarlo en cualquiera de estos puntos. En paisaje también funciona de la misma manera, dividiendo el rectángulo en 3 partes iguales. Y ahí veremos que, voy a ver aquí un ejemplo también de división de tercios. Miren, aquí está, división de tercios. Y vuelvo y repito, aquí estamos dividiendo, el rectángulo en 3 partes iguales, tanto como horizontal y vertical. Los cuadros que quedan en la división pueden ser cuadros donde nosotros ubiquemos elementos. A eso le llamamos composición en división por espacio. Y si yo ubico en donde se interseccionan las líneas, va a ser por punto. Es decir, ubiqué en el punto de la división el elemento. En este caso, esta composición está en división de tercios en punto, no en espacio. Aunque si yo divido el espacio del sol, que él está aquí, el caballero, el padre de los niños, está aquí, en este solo lado de él, está bien compuesto. Es decir, una buena composición significa que si yo fragmento la foto en varios recuadros, cada recuadro es una foto perfecta. Eso sería una composición tremendamente perfecta. Lamentablemente, recordemos que entre más amplio sea el plano, es decir, planos generales, son más difíciles de controlar las composiciones. ¿Por qué? Porque van a haber más elementos que tú no podrás disponer en la ubicación correcta. ¿Ok? Ahora, en paisaje, ¿cómo funciona? Voy a ver si tengo por aquí un paisaje. Creo que lo tengo por aquí, puede ser este, aunque este más adelante lo vamos a ver como enmarcado natural. Pero aquí vemos que una línea de horizonte pasa por la mitad. Es decir, que aquí puedo trazar un eje totalmente concéntrico, mitad y mitad, no división de tercios. Si hago una división de tercios, me queda una línea por acá arriba y una línea por acá abajo. ¿Es cierto? Voy a hacer el trazo para que nos demos cuenta cómo quedaría aquí la división de tercios. Nos quedaría aquí, aquí, perdón, la línea que esté un poco torcida, pero vamos a hacer la idea, ¿ok? Va por aquí, y algo por aquí vendría a ser el punto, otro por aquí, otro por acá, otro por acá. Profe, ¿puedo ubicar más de un elemento en la división de tercios? Es decir, si tengo 2 elementos, ¿puedo ubicarlos? Sí, puedes ubicarlos en cualquiera de esos 2 espacios. Y si tienes, por ejemplo, 2 torres, 2 torres, 2 cúpulas de iglesia, pues súper que queden ubicadas en los 2 puntos de división de tercios. Pero no todo el tiempo es aconsejable dejar en varios puntos, en una sola foto, varios centros de interés. Es decir, si tienes uno acá, otro acá, otro acá y otro acá, el cerebro no sabe cuál es el centro de interés. O es el de acá, o es el de acá, o es el de acá, o es el de acá. Si juegas con 2 o 3, tiene que haber como un equilibrio, que de hecho se vaya aún más a un centro de interés que al otro, porque si no perdería centro de interés, precisamente. Entonces, en este caso, miren, la división de tercios no aplica, aplica por este medio. Si fuera un paisaje donde yo aplico división de tercios, lo que se aconseja, como en primer ejercicio, es que la línea de horizonte, es decir, este fondo, voy a dejar esto acá, este fondo de aquí de la imagen, esa línea de horizonte no llegue al medio, sino que vaya arriba, en la división de tercios de arriba, o en la división de tercios de abajo, en paisaje, ojo. Y eso, ¿en qué determina, en qué momento yo tomo la decisión de que sea división de tercios, arriba o abajo? Profe, ¿en qué momento yo tomo la decisión de que es división de tercios arriba o abajo? Tú tienes que saber cuál es el centro de interés. El centro de interés está más en el cielo o en el piso. Si lo que vas a mostrar es más
lo que está en el piso, pues lo más seguro es que la división de tercios sea arriba, así como la estamos viendo ahí. Entonces, los elementos que están acá abajo serán el centro de interés. Pero si hay textura arriba, si hay algo de nubes como que están muy extrañas, y el centro de interés es más el cielo, entonces va centro de interés, perdón, división de tercios abajo. ¿Ok? Eso para que tengamos en cuenta. En retrato, ¿se puede esta división de tercios? Sí, también se puede ubicar una parte del rostro en una de estas divisiones, ¿ok? Pero por lo general son como para planos generales donde tengamos más espacios libres, donde pueda oxigenarse la imagen. Oxigenar, decimos a que tenga bastante espacio para que pueda ser leído una pieza. Más adelante, cuando lleguemos a la parte de negativo, que se llama espacio negativo, nos daremos cuenta más de eso. Entonces, división de tercios queda claro, ¿verdad? Voy a ver si estamos por acá, voy a dejar de compartir y que me levanten la manito arriba o me levanten, hagan alguna señita para saber si entendieron esta parte de la división de tercios. Perfecto. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Yo creo que quedó el tema de la división de tercios entendible. Muy bien. Listo. Vamos al otro. Esto es uno tras otro, uno tras otro. Y vamos anotándola. O recuerden que esta clase queda grabada para que después podamos retomarla. Después de la división de tercios, ¿qué sigue? Veamos el índice. ¿Qué sigue? Esto puede ser en orden aleatorio. La ley de la mirada. Aquí, por ejemplo, dicen regla de tercios, ley de la mirada. Y así lo encontrarán en internet, así de tajantes. Regla de tercios, ley de la mirada. Acá lo vamos a mencionar de otra manera. Vamos a decir que es división de tercios, ¿ok? Para que nuestro cerebro no quede con esa limitante de que es una regla o una ley, sino es una herramienta. ¿Cuál herramienta? La división de tercios, ¿ok? Y la ley de la mirada la vamos a cambiar por dirección de la mirada. ¿De qué se trata la dirección de la mirada? Vamos a ver algún ejemplo para que tengamos más claro la dirección de la mirada. Creo que por acá tengo un ejemplo. Aquí está, dirección de la mirada. La dirección de la mirada dice que se aplica si hay un elemento que tiene ojos, sea un animal, un ser humano, un insecto, que si tenemos posición horizontal y en aplicación, en este caso, división de tercios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya está ubicada en un lado, en un costado, y el otro lado no. Eso significa que aquí ya aplicaron lo que acabamos de ver en este momento. Acabamos de ver división de tercios, pues aquí está aplicada división de tercios. Miren, perdonen las líneas que estén un poco chuecas, pero la idea es trazar la división de tercios, nada más. Entonces vemos que aquí este elemento está ubicado en la división de tercios. ¿Ok? Ahora, está ubicado la división de tercios, su posición del cuerpo, la posición de ella, está en el lado derecho, ¿no es cierto? Y está en el lado derecho, la espalda dando hacia el lado derecho. Es decir, que la mirada va dirigida hacia donde tiene más aire. Recordemos esto, el aire. Esto está dirigido hacia el aire. Esto es un aire. ¿Ok? Y este aire es el que nos oxigena para poder leer este retrato. Es decir, nuestro cerebro tiene un preámbulo para entrar a leer este retrato. Y es este espacio vacío. Este preámbulo nos invita a leer mejor este personaje. Y este personaje tiene una dirección. Esa dirección va hacia el lado izquierdo. Es decir, no va hacia el lado donde tiene menos espacio. ¿A qué se refiere esto? Significa, tiene bastantes interpretaciones psicológicas, visualmente, psicológicamente hablando, manejan ese lenguaje. Significa que hacia donde dirige su mirada es el futuro, es decir, es hacia adelante. Nosotros cuando caminamos, miramos hacia adelante y hacia adelante es el futuro, es el horizonte. Y si nosotros no tenemos bastante delante, es decir, tenemos cortado el futuro, tenemos limitado el futuro, pues lo más seguro es que pues, un lenguaje va a quedar muy cortado. Es decir, si yo lo pongo ahí,
la mirada está dirigiéndose a un filo del marco, del rectángulo. No hay aire, no hay horizonte, no hay futuro para esa persona. Ese es mi lenguaje, lo estoy truncando. Hay más pasado. Entonces, psicológicamente puede decir que está truncado, que no hay futuro, que no hay futuro, que no tienes horizonte, que de pronto si hay más hacia atrás que hacia adelante, estás más quedándote en el pasado que hacia adelante, que no tienes esperanza, que no tienes de pronto horizonte, ¿sí? Todo eso es importante. Entonces, este lenguaje de la ley o dirección de la mirada, como lo vamos a mencionar de aquí en adelante, lo vamos a tener muy en cuenta, que cuando ubicamos un personaje, y de aquí en adelante, cuando ubico un personaje en división de tercios. Ubiquen el personaje en división de tercios cuando ustedes se den cuenta que el personaje no es simétrico. ¿Ok? Ahorita hablaremos de la simetría. ¿Por qué, profe? ¿A qué se refiere a la simetría? Vamos a ver si el siguiente tema lo tratamos también de la simetría. Esta dirección de la mirada también aplica para la dirección de velocidad. Ok, voy a ver si me están chateando por acá. Profe, tengo malo el internet. O no te preocupes, Paula. Después te conectas cuando lo puedas ver bien. Pero verifíqueme si están escuchando bien. Dígame, sí, profe, te escuchamos bien. Ok. Que de pronto sea mi internet. Entonces, la dirección de la mirada también aplica hacia la dirección hacia donde se dirige algo en velocidad, algo que se está desplazando. Hacia donde se desplaza, pues tendrá que tener más espacio. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias por aclararme esa parte. Entonces, miren, aquí está aplicándose. En división de tercios, obvio, no está puesto en el punto, él no está en punto. Esta es una composición de división de tercios, pero no en punto, sino en espacio. ¿A qué se refiere, profesor? No entendemos esa parte. Volvemos a trazar la división de tercios. Esto de la división de tercios tenemos que hacerlo nosotros rápidamente en nuestro cerebro. Tenemos que dividir. Nuestros celulares tienen una retícula, una cuadrícula, o nuestras cámaras también tienen unas retículas, unas cuadrículas. Esas cuadrículas son para esto, para que nosotros tengamos ya las líneas guías. Entonces, si no tenemos las líneas guías, en nuestro cerebro vamos a imaginarlas rápidamente. Él no está ni en este punto ni en este punto. Es decir, que esta composición no es en punto, es en espacio, está en este espacio. En este espacio, él hace la división de tercios. Ahora, su desplazamiento va de derecha a izquierda. Así que tendrá que tener más espacio hacia acá que hacia atrás. Ahí estamos aplicando bien la dirección de la mirada o ley de la mirada, ¿ok? Creo que quedó bien entendida esta parte de la ley de la mirada, ¿verdad? Quiero que me levanten la manito si quedó bien entendida para pasar al otro tema. Estos son rápidos, no quiero quedarme en uno y otro y otro y otro y otro, sino pasar rápidamente porque perfecto, uno, otro, perfecto, muy bien, porque después ustedes elegirán para su tarea cuál será su, de estos elementos compositivos van a tomar como para hacer la tarea. Así que, nada. Nuevamente, bienvenidos a los que están entrando en este momento. Nos quedan tan solo 10 minutos, pero recuerden, se acaba esta sesión y volvemos al mismo link para continuar y no perder el ritmo, porque la idea es no perder el ritmo, porque esto vamos avanzando, como se dan cuenta, rápido, rápido, rápido. Y no quiero perder el ritmo, porque por el momento son 15, pueden hacer 12, o ustedes pueden hasta hacer una nueva ley, una nueva regla. Así que, bueno, esto es para que empecemos a entender los lenguajes técnicos que manejamos o manejan también los fotógrafos y el medio audiovisual también. La cinematografía maneja muchísimo esto. De hecho, por eso les aconsejo, cada película, cada corto, cada novela, todo lo que ustedes estén observando en imagen por computador o por revista, analicen qué tipo de composición están aplicando ahí. Vamos a ver, simetría, la tercera. Perfecto. ¿Qué simetría, profe? ¿Qué simetría? Es que como es a un lado, igual será al otro. Que como es arriba,
es abajo, ¿ok? Y veremos ese ejemplo, lo voy a abrir aquí, en este claro ejemplo de macrofotografía. Esta fotografía es de nuestro compañero de referente nacional. Voy a ver si por acá tengo otra fotografía de él para que tengamos su nombre. Él es John Sarria. John Sarria nos comparte esta macrofotografía. Aquí está. Simetría John Sarria. Para que sigamos su trabajo. Esto es simetría, pero esta es una simetría de la naturaleza. Es decir, que nosotros somos simétricos. Claro que sí. Miren, nosotros tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 fosas nasales, 2 manos, 2 extremidades, arriba y abajo. Es decir, somos simétricos. Partimos de un centro y como es hacia un lado, es muy similar hacia el otro. En este caso, como somos orgánicos, podemos variar alguna parte, alguna cosa de un lado que del otro. Pero en el caso que son ya diseños industriales, diseños digitales, pues lo más seguro es que ya no encontremos muchas fallas, que cada vez será más perfecto. Por ejemplo, la simetría de la arquitectura, como en este caso, esta simetría, como es a un lado, igual será al otro, pues vemos cada vez más igualdad. Ahora, aquí hay punto de fuga también. Recuerden que hubo un reto que se llamaba punto de fuga, que es donde se empiezan a desplazar las líneas y se van a unir allá en un punto. Aquí lo están aplicando. Es concéntrico. ¿Qué significa que es concéntrico? Que parte de un centro, que va hacia un centro. ¿Ok? Cuando decimos que es concéntrica la composición es porque parte de un centro todo. O va hacia un centro todo también, porque aquí hay una dirección de afuera hacia adentro. ¿Ok? Hay elementos repetidos. Y esa repetición, en este caso, es igual de un lado que del otro. A eso le llamamos simetría, ¿ok? Esto lo vemos muy claramente en las alas de las mariposas, como dijimos, en la naturaleza está muy constante. Pero tenemos que saber cómo tomar la fotografía de simetría. Es decir, si yo me hago a un lado de este insecto y ya no la tomo en el medio, en el eje, es decir, aquí lo que vamos a identificar cuando es un elemento de un lado igual que del otro, es el eje. Yo tengo que ubicarme totalmente en el medio del elemento. Si yo no me ubico en el medio y me hago hacia un costado o hacia el otro, pierdo la simetría. La simetría significa que también será equilibrio, es decir, que aquí hay una línea y aquí hay una balanza, que tanto que como acá y acá será igual en proporción, porque no puede pesar más acá, no puede tener más peso visual que acá, porque ya no sería simétrico. En el caso que es simétrico, como logran observar en estos ejemplos, la composición ya no va a división de tercios. Ojo con esto que estoy diciendo. Es decir, que si voy a dejar de compartir acá para que me vean a mí en la pantalla, perdón, que si tengo un retrato, voy a hacer un retrato, y el retratado hace una posición no simétrica, sino algo así. Se toca la cabeza, o mira el reloj, o hace algo, o se arregla aquí el puño, o está viendo el celular, algo está haciendo, pero no es simétrico, es una posición no simétrica. Es decir, que tiene un lado no igual al otro. En ese caso, nosotros enviamos a división de tercios. ¿Y cómo determino la división de tercios? Es decir, que si subo este brazo hacia allá, que se va el codo, pues yo tendré que dejar más espacio hacia donde el codo queda más libre. Porque si quedo ahí quedo muy justo, lo corto. Entonces tendré que ir acá. Entonces, si estoy haciendo esto, tendré que estar ahí, miren, así, división de tercios. ¿Ok? Ahora, si no estoy haciendo esa parte así, si no la estoy haciendo simétrica, es decir, estoy haciendo esto, como si fuera un boxeador, y hago puños así, o hago así de fuerza, esta posición ya es simétrica, ¿ok? Esto que estoy haciendo, igual de un lado que del otro, es simétrico. Es que si pongo a alguien así, haciendo figuras simétricas, de un lado igual que del otro, yo ya no lo voy a poner en división de tercios, sino que voy al eje, al medio. Si está abierta las piernas, por ejemplo, se pone de pie y abre las piernas al medio. Y este triángulo va a ser al eje, ¿ok? Entonces la simetría es muy fácil de encontrarla en qué elementos, en la naturaleza. ¿En qué tipo de naturaleza? En naturalezas como animales,
animales, los animales casi están compuestos por simetría. Solo es que tenemos que ubicarnos muy en el medio, en el eje. Es decir, por ejemplo, un perro. La cabeza de un perro. Tú te pones en frente al hocico del perro y ahí logras ver simetría en el hocico. Y ya tienes simetría orgánica por un ser vivo. Pero la simetría en la arquitectura la puedes encontrar muy fácilmente, porque prácticamente la arquitectura es bastante matemática y bastante geometría. Entonces, la simetría la vas a encontrar muy frecuentemente. Puentes peatonales, casas, ventanas, qué sé yo, puertas. Creo que quedó entendido esto de la simetría, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ahora sí, entonces continuemos, avancemos. Avancemos porque voy a compartirles otra vez. Entonces, yo lo que quiero es que esto se convierta en herramientas para responder en el momento que queramos construir una foto y veamos los recursos para utilizarlos. Es decir, estos son recursos, no son reglas, son recursos para poder usarlos o no usarlos, pero con conciencia. Por ejemplo, hay simetría, la uso o no la uso, y si no la uso, que esa es mi intención no usarla, porque de pronto quiera que la intención sea cortar la simetría y que eso sea lo que yo quiera transmitir, pero tengo que tener conciencia de lo que hago. Equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Como acabamos de ver, en la simetría hay equilibrio. Es igual de un lado que del otro. ¿Cuándo no hubiera equilibrio? Cuando de un lado están más elementos que del otro. Pero ¿en qué hay equilibrio cuando hay más de un elemento compuesto? Es decir, y recuerden que composición no solo son los elementos que vemos, es decir, no es solo es esta persona aquí, no es la maleta acá, no solo es el pasamano, no solo es la torre, no solo es eso que acabamos de ver, no, es todo. Es decir, es la luz del sol, las sombras, las líneas horizontales y verticales y diagonales. Eso es más composición. Los elementos que están, sí, van a transmitir un mensaje, pero más allá de lo que vemos es lo que no alcanzamos a tener conciencia. ¿Cómo qué? Como qué color de luz es, como qué temperatura del cielo es, como qué dureza de sombra es. No tenemos conciencia, somos simplemente percibimos una imagen, pero no la evaluamos. De aquí en adelante vamos a tener más conciencia. ¿Conciencia de qué? De que este es un elemento, por ejemplo, aquí voy a trazar nuevamente. Este es un elemento que está aquí, en este lado derecho. Y acá hay otro elemento en el lado izquierdo. Si se dan cuenta, hay una balanza, es decir, hay un peso de un lado y del otro. Y un peso está abajo y el otro peso está arriba. A eso le vamos a llamar equilibrio. Si no hubiera equilibrio, de pronto la imagen se nos empieza a descompensar. Y está bien, no está mal que esto quede más pesado, porque lo que queremos de pronto sea que el centro de interés se vaya a él. Pero aquí hay dos centros de intereses entonces. ¿Cuál? Ella dirigiéndose y la torre, porque la torre roba bastante protagonismo. No seamos mentirosos porque uno no sabe aquí si es la torre o la persona. Diría que es la persona. ¿Por qué? Porque la encontramos como en primer término. Recordemos esto que acabo de decir. La encontramos en primer término. ¿Qué es primer término? Lo que está de primero después de la cámara. Aquí está mi cámara.